todos los que nos están viendo en esta hora. La verdad que tengan una noche extraordinaria. Sé que hoy será una noche de gloria, de poder, de bendición. Y me gustaría tener un tiempo para compartir esta palabra con usted. Y quiero hacerlo esta noche. Quiero hablar acerca de qué hacer cuando enfrentamos el rechazo. ¿Sabe? Estos días me llamó la atención. Estaban en la ciudad de Cartagena generando una noticia. Hacía pocos días el comandante de la policía daba un parte de tranquilidad de que se había bajado el homicidio en toda la ciudad. Pero casi 2 días después hubo un triple homicidio. Un hombre mató a su esposa, mató a su suegra y mató a su cuñada. Y las noticias fueron tremendas porque parece ser el motivo de toda esta situación fue el rechazo. Fue rechazado y como consecuencia del rechazo, este hombre reaccionó de una manera terrible y fue y ultimó a su esposa, a su suegra y a su cuñada. El rechazo es una realidad. Y yo quiero hablar esta noche acerca de qué hacer cuando enfrentamos el rechazo. Porque estoy seguro que muchas de las personas que esta noche nos están mirando a través de este medio, que están en su casa en estos momentos, en esta cuarentena, seguramente en algún momento de la vida usted ha enfrentado el rechazo o posiblemente lo enfrentará. Y yo quisiera de repente recordar simplemente un texto y se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 4. Encontramos de una persona, porque puedo hablarle de algunas personas que enfrentaron el rechazo y de repente lo que hicieron. Pero me gustaría leer, por favor, que usted me acompañe en su casa y que lea conmigo Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 4. Y dice de la siguiente manera. Dice así: y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo: no te daré la heredad de mi padre. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Preste atención a esto, por favor, porque esta historia yo sé que muchos de nosotros la hemos leído en alguna ocasión, y es que se habla del rey de Israel llamado Acab. ¿Sabe? Este rey vio caminando, alcanzó a ver la viña de este hombre y dice que él deseó la viña. Y se fue donde el dueño de la viña y le dijo: necesito que tú me vendas esta viña o que de repente puedas recibir otra que yo te pueda dar. Pero en este momento, cuando él llevaba una propuesta, cuando él llevaba de repente una propuesta para el dueño de la viña, para decirle: quiero negociar tu viña, me gusta tu viña, su propuesta fue rechazada. Y cuando él recibió el rechazo, la Biblia registra que este rey Acab se fue a su casa. Y mire lo que hizo en medio del rechazo. Cuando él se sintió rechazado, se metió a su cuarto y comenzó a llorar. Qué tremendo, porque hay personas en este mundo que se enfrentan a diario con el rechazo. Hay personas en este mundo que de repente, han enfrentado en algún momento de su vida el rechazo, y cuando el rechazo ha venido a ellos, posiblemente han tomado la determinación o la decisión que tomó Acab. Se meten en su cuarto y comienzan a llorar y permiten que la tristeza los embargue. Estaba desesperado, deseando quién sabe qué cosa, lloraba y lloraba y lloraba. ¿Sabe lo más tremendo? Que mientras que él estaba llorando, le llevaban la comida, no quería comer. ¿Sabe qué terrible? Entró en una depresión sencillamente porque había sido rechazado. Más su esposa entró, y la Biblia dice que cuando la esposa entró, al verlo entristecido, al ver lo que no quería comer, la esposa entonces le dice: ¿qué te pasó? ¿Qué te aconteció, mi amor? Y este rey le dice: mira, es que vi una viña, me gustó la viña y hablé con el dueño, hablé con Nabot, le dije que me vendiera la viña, le dije que le podía dar otra viña, mas no quiso.
La esposa, cuando escuchó acerca del rechazo que había tenido el rey, fíjese que la actitud que ella tuvo frente al rechazo fue un tanto diferente a la que tuvo el rey Acab. Porque cuando ella escuchó esto, entonces ella habló con él y le dijo: ¿cómo es esto posible? ¿Acaso se le olvidó que tú eres el rey? ¿Y sabe qué hizo esta mujer? Esta mujer perversa, tuvo una reacción tremenda en medio del rechazo, mandando a matar al dueño de la viña para tomar la viña y entregársela al rey. Hay otras personas que, a diferencia de Acab, cuando son rechazados, no se meten en el cuarto para llorar, no se meten en el cuarto para deprimirse, toman la determinación de vengarse, toman la determinación de repente de la fuerza, toman la determinación del odio, toman la determinación de repente hacer daño, de no quedarse ahí quietos, sino decir: si me la hizo, me la paga. No me gustó que me haya rechazado. Y esta mujer, cortó la vida del dueño de la viña. La Biblia está llena de rechazos o de personas que enfrentaron rechazos. Ya vimos nosotros a Acab y ya vimos nosotros a la esposa de Acab. Pero también en la Biblia encontramos otra historia que me gustaría que la lea conmigo. Y se encuentra en Segunda de Samuel capítulo 17. El versículo 14 dice de la siguiente manera: entonces Absalón y todos los de Israel dijeron: el consejo de Usaí arquita es mejor que el consejo de Aitofel, porque Jehová había ordenado que él acertado. Qué tremendo esto. Qué tremendo, porque en medio de una situación tremenda en la que este Absalón necesitaba un consejo, mandaron a llamar a dos consejeros muy reconocidos de la nación. Estos dos hombres eran reconocidos por ser sabios. Eran hombres reconocidos no solamente por ser sabios, eran hombres reconocidos, porque eran acertados cada vez que ellos daban un consejo. Pero cuando comienzan los dos a dar el consejo, de repente la Biblia dice que determinaron que el consejo de este Aitofén no era el consejo correcto. Y le dijeron: no creemos que el consejo de Aitofén sea el consejo que tú debes seguir. Debes seguir el otro consejo. Y cuando Aitofén escuchó que no iban a coger su consejo, tomó su burro, su asno, se subió y se fue hasta su casa. Y qué tremendo, se sintió rechazado, sintió que de repente no lo tuvieron en cuenta. Y el versículo 23, por favor, dice de ese mismo capítulo 17, dice lo siguiente, porque es tremendo. Pero Aitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enabardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, se ahorcó y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. ¡Qué historia tan tremenda! Porque la Biblia dice ahora que este hombre, cuando sintió que su consejo no fue tomado, cuando sintió que su consejo no fue tenido en cuenta, se sintió rechazado, entonces cogió su burro, se fue a su casa y determinó que lo que mejor podía hacer frente al rechazo era quitarse la vida. ¿Sabe cuántas personas en el mundo han tomado esa decisión tan terrible e equivocada de quitarse la vida sencillamente porque sienten que han sido rechazados, porque sienten que de repente nadie les tiene en cuenta, porque sienten que de repente han sido cero a la izquierda para alguien? Tomó una determinación que no era la correcta. La Biblia dice que se ahorcó. Qué historia tan tremenda y qué historia tan triste. Pero quiero hablarle por lo menos de tres cosas más en la Biblia, tres historias en la Biblia. Porque la pregunta hoy es: ¿qué hacer cuando nosotros enfrentamos el rechazo? Ya nosotros vimos cómo el rey Acab lo que hizo fue meterse en el cuarto y comenzar a llorar.
Ya nosotros vimos como de repente la esposa del rey Acab, Jezabel, lo que determinó es hacer daño a otros sencillamente porque se sintió rechazada. Ya vimos a este hombre consejero Aitofén, que cuando se sintió rechazado lo que hizo fue quitarse la vida. Dijo: no vale la pena vivir, debo quitarme la vida. Entonces tomó una cuerda y se ahorcó. Pero la pregunta es: ¿qué hacer cuando enfrentamos el rechazo? ¿Qué hacer cuando de repente la gente no me toma en cuenta? ¿Qué hacer cuando las personas no toman en cuenta lo que yo digo? Cuando las cosas que yo hago de repente nadie las toma en cuenta. Cuando de repente comienzas a sentirte que el rechazo es el pan nuestro de cada día en tu vida y en tu casa. ¿Qué hacer? La primera cosa o la primera historia del mejor o de uno de los mejores ejemplos que hay que hacer lo encontramos nosotros en el primer libro de Samuel, capítulo 8, en el versículo 4, de un hombre que también experimentó el rechazo. Un hombre que usted y yo conocemos, un hombre que usted y yo seguramente hemos escuchado hablar de él. Primera de Samuel capítulo 8 versículo 4 dice de la siguiente manera: entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramat para ver a Samuel. Versículo 5: y le dijeron: he aquí que tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Versículo 6: pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Pare ahí porque luego vamos a leer. ¿Sabe qué tremendo? Este hombre llamado Samuel, que había servido a la nación, que había servido al pueblo, este hombre que había sido un juez justo, un juez temeroso de Dios, un hombre de Dios verdaderamente. Ahora, sabe, el pueblo al que le había servido, el pueblo por el cual él había vivido, ahora el pueblo viene para hablar con él y decirle: mira, ya no nos sirves. Usted recordará que el gobierno de Israel era un gobierno teocrático, pero ahora ellos llegan y le dicen: mira, ya tú estás muy viejo, ya no nos sirve, no queremos que tú sigas liderándonos, no queremos que tú sigas llevando las riendas de la nación, no queremos que tú sigas de repente siendo el líder, siendo el pastor de esta nación, no queremos. ¿Sabe qué tremendo? Este hombre que había servido a toda la nación, este hombre que había servido a familias, a jóvenes, a niños, pero ahora toda esta gente se levantó rechazando su ministerio, rechazando el trabajo que él había hecho durante años. Le dijeron: mira, no te queremos, ya estás viejo, queremos que nos coloques un rey. Y la Biblia dice que no le agradó. Pero ¿sabe qué hizo Samuel cuando enfrentó el rechazo? Samuel no hizo lo que hizo Acab, Samuel no hizo lo que hizo Jezabel, Samuel no hizo lo que hizo este hombre sabio llamado Aitofén. Cuando Samuel miró, sabe, el rechazo del pueblo, la Biblia dice que Samuel hizo algo poderoso. Samuel oró. Alabado sea el nombre del Señor. Oh, yo le estoy hablando a alguien en esta noche, le estoy hablando a alguien que a esta hora está conectado, diciéndole: posiblemente ha habido rechazo en tu vida desde que eres niño, posiblemente ha habido rechazo en tu vida, sabe, durante todo este tiempo has sentido rechazo y han venido pensamientos de tantas cosas, pero Dios te ha traído hoy, ha permitido que tú hoy estés conectado para decirte algo. Lo que tú debes hacer frente al rechazo no es vengarte. Lo que tú debes hacer frente al rechazo no es meterte al cuarto a llorar. Lo que tú debes hacer frente al rechazo no es quitarte la vida. Debes conectarte con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Debes aprender a orar, porque hay poder en la oración, y cuando oramos las cosas se transforman. Alabado sea el nombre del Señor. Sabe, la Biblia dice que Samuel oró, y cuando Samuel oró vino respuesta de Dios para Samuel. Y yo quiero leer el versículo 7. Y dijo Jehová a Samuel, porque cuando usted ora el Señor te oye. Entonces dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti,
sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Alabado sea el nombre del Señor. Oh, gloria a Dios. El Señor le habló y le dijo: Samuel, no te amargues. Samuel, no permitas que la amargura te abrace. Samuel, no permitas que la amargura se enseñoree de ti. Samuel, no permitas que de repente la tristeza te embargue, porque ellos no te han rechazado a ti, ellos me han rechazado a mí. Por eso es lo importante de la oración, porque cuando tú oras viene respuesta de Dios y el Señor te dice: no te afanes, no te entristezcas, porque no te han rechazado a ti, porque no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí. Alabado sea el nombre del Señor. Claro que hemos experimentado muchas veces rechazo, pero en medio de ese rechazo, oh, viene la voz poderosa y dulce de Dios que nos dice: no te amargues, no te entristezcas, porque no te han despreciado a ti, me han despreciado a mí. Alabado sea el nombre del que vive. Qué bueno es Dios, qué poderoso es el Señor. ¿Sabe? Cuando usted esté en esa situación, haga lo que hizo Samuel. Samuel oró, pero Samuel también tomó la revelación, y la revelación que le vino a Samuel en ese momento es: no te rechazaron a ti, me rechazaron a mí. Agárrate de la mano de Dios, agárrate de la mano del Señor, y no permitas que el rechazo te llene el corazón de amargura. Segundo personaje en la Biblia se encuentra en Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 15, y la Biblia dice: ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes, y en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Presta atención a lo que le voy a decir, porque el apóstol Pablo está diciendo, ¿sabe? El apóstol Pablo escribe inspirado por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo también supo lo que fue el rechazo. Está diciendo: ¿sabe? Estas personas que estaban conmigo, con las cuales yo caminaba, estas personas amigas, estas personas a las que les dediqué tiempo, estas personas a las que formé a muchos de ellos, y sin embargo me abandonaron, me rechazaron. El apóstol Pablo no está hablando de rechazo de gente que no conoce de Dios. El apóstol Pablo no está hablando de rechazo de gente incrédula, no está hablando de gente que no conocía. El apóstol Pablo estaba hablando de rechazo de los de adentro, de los de la casa. ¿Sabe? Ese rechazo sí que duele, era rechazo del propio pueblo. Él está diciendo: ellos me abandonaron, y les menciona con nombre propio, diciéndole: ellos me abandonaron. Luego usted va a encontrar que el mismo apóstol Pablo habla de Demas y dice: Demas me abandonó, amando más a este mundo. También el apóstol Pablo experimentó en carne propia lo que fue el rechazo, cómo lo rechazaron. Pero sabe, el libro de los Hechos nos habla cómo el apóstol Pablo ahora es tomado cautivo, tomado preso y llevado ante los estrados. Y el apóstol Pablo, cuando está en esa situación y en esa condición, sabe, preso, cautivo, estaba esperando que sus amigos llegaran. Pero sabe, comenzó el juicio y ninguno llegó. Nadie se acercó. Todos los que le dijeron: hermano Pablo, estamos contigo, hermano Pablo, parcero, estoy contigo para que sea. Sabe, ninguno de ellos llegó. El hermano Pablo estaba esperanzado. Sabe, el hermano Pablo decía: posiblemente no vinieron en esta ocasión, pero vendrán en la próxima. Luego llegó la próxima y no, tampoco llegaron. Cada uno se esparció, cada uno lo dejó, de tal manera que la Biblia dice que sus jueces estaban esperando a ver si de repente Pablo podía darle algún tipo de recurso de dinero. Pero en ese tiempo no llegó una ofrenda, en ese tiempo no llegaron recursos. Parece ser, todos rechazaron al apóstol Pablo. Durante 2 años nadie se acercó. Qué tremendo eso, qué tremendo. El asunto es: ¿qué hizo el
apóstol Pablo en medio de esa situación de rechazo? ¿Qué hizo el apóstol Pablo? ¿Se amargó? ¿Qué hizo el apóstol Pablo? ¿Se metió en el cuarto a llorar? ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Dijo, ¿me las van a pagar? No. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Dijo, voy a cortarme las venas. No. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? En el versículo 17 nos dice, de segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 17 nos dice lo que el apóstol Pablo hizo. Ahí viene la respuesta. ¿Sabe? El apóstol Pablo dijo, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Sabe qué hizo el apóstol? Se alentó con la palabra. Él dijo, sí, me rechazaron mis amigos, me rechazaron mis conocidos, todo el mundo me rechazó, pero el Señor estuvo a mi lado. Alabado sea el nombre del Señor. Y sabe que viene a mi cabeza ese texto que dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor, alabado sea su nombre, me recogerá. No te afanes, no te cortes las venas, no te aísles, porque Dios está contigo como poderoso gigante. Él no te rechaza, Él te abraza, Él te sustenta, y Él esta noche está contigo, ahí en esa casa donde estás, en ese cuarto donde estás, en ese lugar de trabajo donde me estás mirando. Dios está contigo y no te rechaza. Alabado sea su nombre. Oh, qué hermosa su presencia. ¿Sabe? Él supo. Y oiga lo que dice el versículo 18. No solamente tenía la certeza, Dios está a mi lado, y él dijo, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oh, mi hermano, ¿qué hacer cuando el rechazo llega? ¿Cuál debe ser mi actitud? Debe ser la de Samuel, la oración. Debe ser la del apóstol Pablo, la palabra. Y entonces comenzar a entender. Parece que el apóstol Pablo la tenía clara en medio de esas circunstancias, en medio del rechazo de los amigos, en medio de los rechazos de algunos compañeros de ministerio. El apóstol Pablo trajo a recordar esa palabra que está en el libro de Isaías 41, versículo 10. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Oh, sabe, el Señor le estaba diciendo, sabe, yo siempre voy a estar allí, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Lo que le está diciendo, sabe, el apóstol Pablo se acordó, yo tengo un Dios que está conmigo en todas circunstancias. Tengo un Dios que en los momentos difíciles no me abandona. Tengo un Dios que no me deja. Tengo un Dios que no me rechaza. Me puede rechazar quien me quiera rechazar, pero el que está sentado en el trono, al Dios al quien yo sirvo, el Dios a quien yo alabo, el Dios al quien yo de repente vivo y por el quien vivo, Él nunca me dejará, Él nunca me abandonará, Él siempre estará conmigo. Alabado sea el nombre del Señor. Sabe, agárrate de su palabra. Pero yo quiero hablar de un último personaje que también padeció el rechazo. No solamente Samuel, no solamente el apóstol Pablo. Si hay alguien que nos entiende cuando somos rechazados, es el hombre llamado Jesús. Y claro que sí. Claro que sí. Mire, antes de pasar a Jesús, traigo a memoria en el Antiguo Testamento una mujer que también recibió rechazo. Se llamaba Agar, con su hijo Ismael. ¿Sabe? Esta mujer, su ama, se la entrega a su esposo. Ahora queda embarazada, nace un niño. Pero ahora, en medio de todo esto, el padre de su hijo la rechaza. Su ama la rechaza.
Y no solamente la rechaza, la echan de la casa y la lanzan al desierto. Hasta que llegó un momento en el que ya se acabó el agua y se acabó la comida. Y estando en esa situación, el niño comienza a llorar: madre, tengo sed, madre, tengo hambre, no hay nada para comer y no hay nada para beber. Mamá, por favor, tengo sed, tengo hambre. Era tanta la angustia que ella no quiso ver morir a su hijo y lo colocó en un lugar y se aleja y comienza a decirle: Dios, ¿qué pasa? Dios, mira todo lo que me ha acontecido. Dios, mira. Pero cuando el niño está ya gritando, en ese momento, sabe, viene palabra de Jehová. El ángel de Jehová viene y sabe, el ángel de Dios le habla y el ángel de Dios le dice: mira, mujer, tranquila, yo estoy contigo. Y entonces Dios le muestra un pozo, una fuente de agua. Lo que le estoy diciendo a muchas personas que se han sentido rechazadas, que se sienten que la vida no ha sido justa, que muchas personas no han sido justas contigo, que te han rechazado, que te han tratado mal. Oh, el Señor le dijo: mira, que hay una fuente. ¿Y sabe qué nombre era el lugar? El lugar era el lugar, o el lugar al que Dios ve. Lo que te estoy diciendo es que a las personas que se han sentido rechazadas y que sienten que el rechazo ha sido parte de su vida, oh, Dios te ve y Dios trae respuesta y refrigerio para ti. Alabado sea el nombre del Señor. Pero sabe, la otra persona que le dije, de la que le quiero hablar, es Jesús. Porque Jesús sí que entiende bien a los rechazados. Jesús sí que entiende bien a las personas que han sido rechazadas. ¿Y sabe por qué las entiende? Porque Jesús mismo, Él fue rechazado. Él lo vivió en carne propia. Él supo exactamente lo que era el rechazo. Sí, Él supo lo que era el rechazo. Ser rechazado no es cosa muy bonita. Pero escúcheme, Jesús supo exactamente qué era ser rechazado. Isaías capítulo 53 dice que Él molido fue por nuestras transgresiones. Pero sabe, si usted lee Isaías 53, dice rechazado. Fue rechazado. No solamente, usted mirará en el libro de Juan, capítulo 1. Y si quisiera que me coloques, por favor, Juan, capítulo 1, versículo 10. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Hay una versión tremenda, dice: pero el mundo le rechazó. El mismo Juan, capítulo 11, capítulo 1, versículo 11, dice: a los suyos vino y los suyos le rechazaron. No le recibieron, lo rechazaron. Su propia nación lo rechazó. Cuando fue a Nazaret, donde se había criado, en Nazaret mismo, casi, sabe, lo sacaron de la sinagoga y casi lo lanzan, sabe. De hecho, no volvió más ahí, sabe, porque en su propio pueblo, en su propio lugar donde se había criado, lo rechazaron. ¿Qué podríamos decir? Sus propios hermanos. Dice que no creían en Él, lo rechazaron. ¿Qué podríamos decir nosotros? Sus propios discípulos. Uno de ellos lo traicionó, otro de ellos lo negó. Si alguien sabe lo que es el rechazo, es Jesús. Porque Él lo vivió en carne propia. Por eso, si alguien puede entender a los rechazados, es Jesús. Mira,
Es posible que te sientas rechazado. Es posible que te han rechazado durante muchos años. ¿Sabe? Ha habido rechazo en tu vida. De hecho, hay personas que dicen: pastor, a mí me hubiese ido mejor en la vida, pero es que desde que yo era niño a mí me han rechazado. Desde que yo era niño, mamá me abandonó, papá me abandonó, me han rechazado. Y tú puedes mantenerte ahí en ese punto y seguir fracasado y seguir ahí al punto de cortarte las venas diciendo que no vale la pena vivir. O por el contrario, en esta noche entiendes que el que recibió todo el rechazo, e incluso estando en la cruz, sabe, en la cruz sintió el rechazo de su propio padre, porque sintió que su padre mismo le dio la espalda, y por eso dijo: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Papá, papá, aún tú me has rechazado. Este que fue rechazado hasta el extremo, él tiene la capacidad para entenderte, y lo mejor de todo es que este Jesús está con los brazos abiertos para abrazar a todas aquellas personas que en algún momento de su vida se han sentido rechazadas. Él tiene amor inmenso para usted. Él tiene un amor incomparable para ti. Él está dispuesto a abrazarte. Él está dispuesto a tomarte hoy y a redimirte. Alabado sea el nombre del Señor. Usted puede hoy tomar la mejor decisión, y es llegar a los brazos del que murió en la cruz y resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre, y Él entonces te abrazará y Él entonces te levantará la cabeza, porque vales mucho para Dios. Yo quiero que inclines tu rostro, por favor, ahí donde estás. Inclina tu rostro. Quiero orar con usted y quiero orar por usted. Padre, te doy gracias por esta palabra. Te doy gracias porque esta palabra es viva, porque esta palabra es eficaz, porque esta palabra es más cortante que toda espada de dos filos. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, oro, Señor, por tantas personas que esta noche están escuchando esta palabra, están escuchando este mensaje. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que abras los cielos y que derrames de tu gracia y de tu poder sobre todos y cada uno de ellos. A los que están enfermos los declaro ahora libres, y declaro, Señor, que viene un nuevo tiempo sobre sus vidas. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por esta oportunidad que me das de poder traer esta palabra a su vida. Que el Dios del cielo les bendiga. Les mando un abrazo. Y recuerde, la iglesia no se ha cerrado. La iglesia se ha multiplicado. Porque ahora tu casa es una iglesia más. Y ahora tenemos iglesias en tantos lugares que cuando volvamos a reunirnos, seremos sorprendidos, porque no vamos a caber tantos. Dios te bendiga y un abrazo.